conocidas, ¿no? Familia ya para nosotros también, amigos. Les quiero presentar a un colega, ¿no? También una gran persona, el profesor Pedro. Pedro trabaja detrás también de la barra de un lugar increíble que se llama Tairoma. El primer café que probaron es un café de la variedad típica, o sería el criollo. Nosotros en el pueblo lo conocemos como criollo. Es una de las variedades más resistentes. Por eso mi nombre, güey. Sí, te lo hubieran puesto. El estudio de las primeras fincas que hubo en la zona de Atoyac de Álvarez, ¿no? Nosotros en el municipio tenemos uno de los lugares o de los prestigios a nivel estado y a nivel nacional y ya también a nivel internacional como de los mejores productores, de las mejores zonas productoras de café. De ahí nos seguiría Zihuatanejo por su suelo volcánico y sus tipos de montaña. Después seguiría también la parte de San Luis Zacatlán, Marinatepec en la parte alta de la montaña, Chilapa, ¿no? Vamos bajando por La Unión, Petatlán. Y el método que probaron, o más bien el café que probaron, el método B60, tiene algo increíble contra todos los cafés, o a diferencia de los otros cafés. El productor lo que hace, la cereza, antes de despulparla, ¿sí? La deja en reposo y eso crea un proceso de fermentación. Eso hace que el mucílago y el azúcar del café trabajen junto con el grano en un estado de reposo y agua y nos pueda regalar mejores sabores en taza y una combinación tanto de dulzores, aromas y podamos potencializar también los azúcares o el pH que pueda tener nuestro café. Todos los cafés que tenemos en Guerrero, la mayoría de los procesos se llaman naturales. Tenemos un proceso lavado también, que antes de despulparse se lava el grano y podemos quitarle el mucílago. ¿Qué sucede con el lavado? Que a lo mejor se va a ir un poquito de azúcar porque limpian el mucílago, entonces para poder procesar cafés con una mayor concentración pues no nos funciona. Son más limpios, sí, más florales, a lo mejor nos sirven en otro tipo de experiencias, pero la característica de Guerrero es que tiene los mejores naturales o los mejores cafés naturales de todo México. Esa es la característica, ¿no? Cuando nosotros hablamos con tostadores, baristas, amantes del café y preguntan, oye, quiero un natural, lo primero que se les viene a la cabeza es Guerrero. De ahí continuamos con el municipio y después continuamos con los productores, que esos serían nuestros actores principales dentro de este ejercicio, de nuestro proyecto. Padrinazo Costeño nace precisamente para eso, para poder darle una, visibilidad a los cafés, dos, acercárselos a ustedes y tres, trabajar en mancuerna con profesionales o con gente amante del café para poder precisamente hacer estas experiencias, ¿no? Que es lo que ustedes han probado, ¿no? Voy a dejar tantito a Pedro para que explique un poco sobre el B60 y cualquier duda que tengan, pues obviamente estamos aquí para resolverla, ¿no? Y gracias por venir, salud y bueno, por provecho a todos, ¿no? Los dejo con Pedrito. Vale. Bien, pues buenos días, como me comentó aquí el padrinazo, yo me llamo Pedro, soy Pedro Adame, llevo ya aproximadamente, voy a cumplir 3 años como barista en una cafetería donde yo me empecé a iniciar y aprendí muchísimo y he aprendido mucho, que es Tairoma Café. También destacamos que ha sido la primer cafetería de especialidad como tal aquí en Acapulco. Nuestra jefa se ha preocupado mucho en hacer una cultura en este aspecto, la cultura del café de especialidad de extracción. Uno de ellos es el que ya ahorita acaban de probar, que es el V60. El V60 es un método de extracción, muchos le llaman nada más método, pero es completo método de extracción, pero para cortar, ¿no? Los métodos de extracción van a variar dependiendo del método o la forma en que se vaya preparando, ¿sí? El V60 tiene la característica principal de que se parece mucho, bueno, no sé si hayan entrado alguna vez a algún laboratorio de química, se parece mucho a algo que se llama matraz Erlenmeyer. El matraz Erlenmeyer es de hecho un tipo émbolo, así como un tipo tubo, y aquí en esta parte es lo que se parece mucho. De hecho, para inspirarse, algunos productores de este tipo de métodos se inspiraron mucho en materiales de laboratorio, ¿sí? Eso nada más como dato, ¿no? Entonces, el método de V60 maneja un filtro que es un filtro de papel. Si lo pueden ver y lo gustan pasar, mira, se los dejo acá de este lado. Este filtro de papel lo que nos va a permitir a nosotros cuando lo estemos preparando es que tengamos una taza más ligera. ¿Más ligera en qué? En aceites. Algunos aceites específicos del café quedan atrapados aquí y otros permitimos el paso, por lo tanto tenemos una taza más ligera. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un espresso, que es lo que a veces pedimos en las cafeterías? Llegamos, pedimos nuestro espresso y vemos que el espresso sale concentrado, sale más oscuro, sale incluso hasta se ve más denso, un poco más pesado.
Entonces es por eso, porque nosotros en la máquina, cuando nosotros estamos sacando el espresso, lo que vemos es que simplemente ponemos el filtro y lo ponemos directamente en la regadera de la cafetera y no ponemos como tal un filtro de papel que atrape toda esa parte, y lo que se filtra pues solamente es todo completamente. En esta parte del V60 y en otros métodos lo que se utiliza son estos filtros. Los filtros varían, pueden ser de papel, pueden ser metálicos o pueden ser también de plástico, dependiendo. Los de plástico no son tan recomendables, ¿por qué? Por aquellos los microplásticos que se llaman ahorita, están en tendencia y es algo que conocemos actualmente. Los microplásticos son estas pequeñas partículas que se desprenden de los plásticos una vez que son calentados, ¿no?, a ciertas temperaturas. Y justamente nosotros, para poder preparar algunos métodos, utilizamos una temperatura específica en el agua. También eso es importante, ¿por qué? Si la temperatura del agua varía o no está ni tan caliente o muy caliente, lo que vamos a obtener es una taza quemada o menos de extracción. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos agua muy caliente, superior a los 97 grados Celsius, lo que vamos a obtener es un café más quemado. Es decir, se va a hacer un sabor más amargo o incluso a veces ácido del grano. Por otro lado, el agua que manejamos aquí está a 97 grados específicos. ¿Por qué? A esa temperatura el café suelta sus aceites completamente. No los retiene, sino que los libera todo, ¿sí? Un dato específico del café, ¿por qué creen que nos quita el sueño? Muchos dicen que el café les quita el sueño a algunas personas. La molécula de la cafeína como tal, a nivel molecular, se parece muchísimo a otra molécula que se encarga de producir el sueño, que se llama melatonina. La melatonina se ancla aquí en la glándula pituitaria, se produce en la glándula pituitaria y nos produce el sueño. Y la cafeína se parece muchísimo, así que desprende a la melatonina y nos quita el sueño, se ancla a la cafeína. A algunas personas les pasa, a otras les da sueño. He conocido gente que se duerme con un café, que es muy raro, pero sí pasa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera infusión. Si pueden ver, en esta parte ya tenemos una cantidad específica de café que varía dependiendo cuánto vayamos a tener de extracción. Normalmente son entre 16 a 18 gramos, más o menos, dependiendo de lo que vayamos a ocupar. Pero principalmente, como sería la medida, 16. Es como si fuera una regla de cuartas, más o menos, para poder obtener la cantidad. A ver, de este lado, mire, si gusta, mande. Y el agua va a variar para obtener, son 4 infusiones. Alrededor de, la primera se hace de 50 mililitros y ya las demás de 100, para obtener 350, que sería aproximadamente lo de una taza grandecita. 150 mililitros por 16 de café. Por 16 de café o 18, dependiendo, para los métodos. Para ya lo que es el café, el espresso, se utiliza la misma cantidad aproximadamente, pero se da más todavía, más concentrado por la presión. Y dices que son 3 infusiones. Ajá. ¿Qué tiempo le das? O... Aproximadamente cuando nosotros, ahorita si gusta les voy a mostrar, cuando se hace la costrita abajo, ya es cuando podemos volver a hacer la segunda infusión, ¿sí? Y mira, de este lado, por si gustan verlo, esa es la cantidad que vamos a estar utilizando. Va de 16 a 20, 25, dependiendo, pero ahorita vamos a utilizar esta cantidad, que es lo que tenemos aquí. ¿Cuál de estos es el método? Porque a veces se confunde, ¿no? Pensamos que es pero no. Ese se llama dripper, que es donde nosotros tenemos el café. Y lo que es el método como tal es esta parte de aquí, que es esta pieza que podemos observar. En este caso V60, ¿no? Antes de empezar el método se precalienta el filtro para que se suelten los sabores como a papel que tiene el filtro. Muchos filtros de papel sueltan saborcito. Entonces lo primero que hacemos es precalentar nuestro filtro con la misma agua caliente. Se precalienta, se liberan los saborcitos a papel y también lo que vemos es que hay una adherencia del papel al método para que cuando lo estemos haciendo no se vaya a mover, no vaya a haber estos pequeños casos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la primera infusión. Se hace en sentido de las manecillas del reloj. Se empieza del centro y se va tut, 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 tut. Y ahora si observamos, pues ya estamos teniendo nosotros aquí un filtrado. Ese filtrado a veces suele ser un poquito lento o a veces un poquito rápido, dependiendo la molienda del café.
Si es muy fina, va a ser lenta. Si es muy gruesa, va a ser muy rápido porque pues el agua pasa rapidísimo por el café. Y lo que les comentaba, miren, la costra. Se forma la primera costrita. En esta primera costrita ya es como la señal para poder hacer nosotros la segunda infusión. Ajá. ¿Ya vio? Fíjate que qué rico desayunamos antes que nada aquí en Rosmar y qué buen café probamos. Hoy conocimos un poco sobre los procesos del café y la diferencia que hay entre un proceso y otro y cómo puede cambiar el sabor. Ahí en el video van a estar viendo que el primer café pues es una extracción en prensa, no, en matraz, ¿no? ¿Qué le llaman? Ajá, la primera, por goteo, la primera, y tiene un sabor distinto al segundo que nos trajeron, que es como de una cafetera normal en un restaurante y cambia bastante los sabores y muy rico, la verdad, muy sabroso el café y aprendimos bastante. El grano que estamos utilizando ahorita no es el mismo que hace rato. Este es una combinación de dos granos, de típica, que fue el primero que se sirvió, el típica, y después tenemos otro que se llama marsellesa. El marsellesa cambian sus sabores totalmente y lo que me comentaba el padrinazo, cosa que yo no tenía conocimiento como tal, es que los productores lo hacen para encontrar una perfilación de sabores. Es decir, uno tiene un sabor específico, típica tiene un sabor específico y marsellesa tiene otro distinto. A la hora que nosotros lo estamos trabajando en conjunto, hay una perfilación o una conjunción de sabores entre uno y otro, ¿no? Y ya podemos obtener un sabor distinto en cada taza, ¿no? Si está bien si está en un lugar cerrado, conservado, normalmente si se dan cuenta las bolsas tienen un Ziploc que mantiene todo lo que es tanto el olor y también el olor al final de cuentas es sabor, simplemente que son estas partículas que llegan a nuestra nariz y las olemos. Pero sí es importante mantenerlo en un lugar hermético el café, porque también estamos a la par de que si lo mantenemos en un lugar abierto, tal vez no durante la cata se infecte, pero sí a la larga, si tenemos un café expuesto al aire libre, lo que va a pasar es que se nos va a llenar de impurezas, puede que llegue algún hongo, porque de hecho el café es muy reservorio para hongos. Les gusta muchísimo el café. Si ustedes dejan un poquito de café al aire libre de una extracción que hicieron y lo dejan ahí mucho tiempo, lo que va a pasar es que se va a poner lleno de hongos, se llena de hongos. Y conocer nuevos cafés que se están dando en la zona. Y a mí me gusta mucho este café que viene de Guerrero, que es de Guerrero, que está a 1300 metros, desde 1300 metros hasta los 1600 más o menos. Y los que nos trajeron esta mañana están bastante bien. Vienen de San Vicente, de la zona de Atoyac, de la parte alta, hasta la parte, toda la zona de la sierra de Atoyac de Álvarez. Eso es importante decirlo. Y aparte de que estos cafés nos trajeron Costa Rica 95, nos trajeron típica y uno multipremiado, que ahorita hay que preguntarles bien de qué zona viene este café, que acaba de ser galardonado como uno de los mejores del mundo. Y a mí en lo particular, como bien dice Sergio, el proceso siempre me ha llamado mucho la atención y a mí me gusta con ese toque que es un toque sutil, dulce, y ese es el que nos ha gustado hasta el momento. Ahorita vamos a probar el tercero, que es uno de los mejores cafés. Y vamos, sí. Tenemos la fortuna de traer uno de los cafés, cafés premiados o café con más alto puntaje, ¿no? El segundo café que probaron es de proceso natural, lo trabaja nuestro productor Aguinaldo de Jesús, ¿no? Y la fortuna es que esos granos han ido participando, ¿no? en la tasa de excelencia y ganando premios, ¿no? Otra de las cosas interesantes en el pueblo es que tenemos uno de los cafeticultores que ha trabajado mejor el proceso de especialidad, y este cafeticultor llevó su café a concursar y hoy en día es ganador del primer lugar mundial en la tasa de excelencia en Francia con un café criollo típica de Guerrero, ¿no? Entonces ahí tenemos algo interesante. Sucedió la semana pasada, ustedes lo pueden buscar en internet, el cafeticultor, el productor se llama Marco Cadena Solís, es uno de los productores
más aplicados, que ha seguido trabajando en la sierra y ha trabajado pues estos cafés de especialidad junto con otros colegas también, ¿no? En la zona alta de la sierra, que al final pues los nombres siempre van a estar en nuestros granos, ¿no? Tenemos el grano de Guinardo, tenemos el grano de Marco, tenemos el grano también de de doña Fabiola en la estancia, ¿no? Hemos trabajado con el grano de Vianey Saldívar también en la parte de los piloncillos, que al final ¿qué nos produce o qué nos dan? La mejor tasa o la mejor bajada en cafés, y pues que ustedes lo puedan degustar también, ¿no? Entonces, están arriba de 1200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La Nueva Delhi está a 1430, por ejemplo, para arriba. En la zona más alta que podemos tener en Guerrero son 1800, y estamos hablando de la zona de la montaña, ya son otro tipo de cafés. Aquí no rebasamos los 1500 y 1600, ¿no? En la producción en Río Verde, que sí tiene lo característico es que, como les decía al inicio, ¿no? Tenemos los mejores naturales de Guerrero, ¿no? Digo, Atoyac y Zihuatanejo terminan siendo los lugares ideales también para producir por la dureza o la ligereza del aire también, el control de humedad, el tipo de suelo. Por ejemplo, Zihuatanejo tiene mucho suelo volcánico, entonces también le aporta bastante al terrado, a la tierra, a comparación de Atoyac, ¿no? Que Atoyac pues tenemos toda una jungla, ¿no? de suelo húmedo y suelo frotoso, ¿no? Entonces, son dos contextos diferentes, pero pues tenemos café, ¿no? De alta calidad. Los mejores honeys van a encontrarlos en la zona de Zihuatanejo, de ahí sigue también Atoyac, y tenemos San Luis Acatlán, ¿no? Que es donde pueden venir los mejores procesos de fermentación.